Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 5, donde vamos a titular soluciones químicas. Bueno, realizando una breve definición, indicamos de que las soluciones son mezclas de dos o más sustancias, ¿no? En este caso también nos vamos a referir a soluciones binarias, ¿no? Donde acá indicamos presentan dos componentes, estas soluciones binarias, y estas componentes son el soluto y el solvente, ¿no? Ahora, dando a conocer de manera puntual el significado del soluto, decimos que es una sustancia que se disuelve, ¿no? Mientras que el solvente es un medio donde se disuelve el soluto. Bueno, para tener una idea mejor acerca del soluto y del solvente, acá en estas dos figuras vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos. En esta taza asumimos de que existe sacarosa, que sería el soluto, y obviamente la cual se va a mezclar en este caso en el agua, que es el solvente, ¿no? Entonces acá vamos a tomar en cuenta de que se tiene 80 gramos de sacarosa, o también el azúcar, ¿no? El símbolo químico del azúcar, por si acaso, es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. ¿No es cierto? Es el símbolo químico de la sacarosa, ¿sí? Y más 320 gramos, pero gramos ¿de qué elemento? En este caso del agua, que sería el solvente, ¿no? O sea que acá estamos haciendo una mezcla del azúcar y también en este caso con el agua, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, soluto más solvente. Ahora bien, la relación de soluto y solvente, una vez que se realiza esta combinación, esta mezcla, diremos, se llama directamente solución, ¿no? De tal manera entonces de que la solución de esta mezcla va a ser igual al soluto más el solvente. Ahora, por otro lado también se considera la composición ponderal de una solución, ¿no? Las cuales en porcentaje van representadas de la siguiente forma. Por ejemplo, el porcentaje de soluto en esta mezcla, ¿no es cierto?, va a estar dada precisamente por el soluto dividido entre la solución. ¿Pero qué es la solución? La solución es la suma, en este caso, del soluto más solvente, ¿no es cierto? Y una vez que hagamos esta relación de soluto sobre solución, lo multiplicamos por 100% y vamos a tener precisamente el porcentaje de este elemento soluto en esta mezcla, ¿sí? Por otro lado, el porcentaje del solvente va a estar representado precisamente por el solvente, en este caso que sería el líquido, estamos hablando del elemento agua, dividido entre la misma solución, ¿no es cierto? Acá recordar de que la solución es el soluto más el solvente. Y a la vez multiplicado por 100, ¿no? O 100% en este caso, ¿no es cierto? De esa manera, también vamos a tener el porcentaje de solvente que participa en esta mezcla precisamente, ¿no? A ver, en las figuras que tenemos acá, donde dijimos de que en esta mezcla participa 80 gramos de soluto y 320 gramos de solvente. A ver, por ejemplo, si quisiéramos calcular el porcentaje de soluto, entonces acá la relación que haríamos es precisamente la cantidad de soluto, estamos indicando 80 gramos de la sacarosa, acá está 80 gramos, ¿no es cierto?, dividido entre 400 gramos. 400 gramos es el resultado de la suma de 80 más 320 precisamente, o sea, el total, ¿no es cierto?, en cuanto a masa se refiere de la mezcla. Entonces, 320 dividido, perdón, acá, 80 gramos dividido 400 gramos por 100, realizamos esta operación y vamos a tener acá un 20%. O sea, significa eso de que este 20% es el porcentaje del soluto
que participa precisamente en esta mezcla o en esta solución. ¿Sí? Por otro lado, el porcentaje del solvente. Al hablar de solvente, en este caso nos referimos al elemento agua, ¿no? Y hemos indicado de que la cantidad de agua que se tiene en esta mezcla es 320 gramos, aquí está. 320 gramos dividido entre la solución, en este caso también el mismo 400, ¿no? Y por 100. Entonces, realizamos esta operación, multiplicamos por 100 y el resultado nos va a dar directamente 80%. ¿Qué significa eso? De que en esta mezcla, les repito, participa 20% de soluto y 80% de solvente. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera se va expresando, diremos así, ¿no es cierto? Estas cantidades que participan tanto del soluto también como del solvente. Para aclarar un poco más este concepto, a ver, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo, donde aquí indicamos, en un envase se tiene 300 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Ustedes están hablando del elemento agua. Y se agregan 200 gramos de sal. Esta vez se tiene la participación de sal o del cloruro de sodio. La pregunta es, calcular el porcentaje de soluto y solvente. ¿Sí? A ver, realizando la solución. En este caso, siempre vamos aclarando de que el soluto que participa ahora en esta mezcla es el sal, ¿no? O la sal, bueno. La cual en este caso estamos indicando que es 200 gramos, ¿no? Y el solvente es el agua. Pero la cantidad de agua que participa en esta solución es 300 centímetros cúbicos. Y la pregunta que acá nos plantea es ¿cómo calculamos el porcentaje del soluto y solvente? ¿No? A ver, antes de calcular este porcentaje, antes vamos a calcular la masa del agua, ¿sí? ¿No es cierto? Si bien acá conocemos como dato la masa del soluto, ¿no? Nos indica que es 200 gramos, ¿sí? Ya lo conocemos. Pero, en este caso, en cuanto al solvente, nos da este dato en volumen. Nos indica que existe en esta mezcla o participa 300 centímetros cúbicos de agua. Pero no hay mucho problema, podemos convertir fácilmente, en este caso, 300 centímetros cúbicos de agua, ¿no es cierto? Y como se conoce la densidad del agua, fácilmente se puede también calcular la masa de agua que participa en esta solución, ¿no? Entonces, así que decimos calculando masa del agua. Acudimos a la formulita de que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Y de acá vamos a despejar la masa, ¿no es cierto? Despejando masa vamos a tener densidad multiplicado por el volumen, ¿sí? Pero ahora recordando de que la densidad del agua, en este caso es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces empezando esta formulita, vamos a tener de que, bueno, la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico, multiplicado por el volumen, en este caso de este elemento agua, nos indica 300 centímetros cúbicos. Entonces, simplificando centímetros cúbicos, el resultado que vamos a obtener va a ser en gramos, ¿verdad? La masa, o sea, vamos a tener 300 gramos. Entonces, por lo tanto, ya conocemos la masa del agua y también ya conocemos en este caso, bueno, tenemos como dato la masa precisamente de sal. ¿Sí? El siguiente paso es calcular estos porcentajes tanto del soluto y también del solvente, ¿no? Acá recordar de que el soluto es la sal, ¿no es cierto? Y el solvente es el elemento, en este caso, agua, ¿verdad? Entonces vamos a realizar operaciones similar al que hicimos en el ejemplo anterior. Y de ahí vamos a obtener precisamente estos porcentajes, ¿no? A ver,
Entonces, indicamos. Bueno, decimos, por tanto, porcentaje, diremos, del soluto, ¿no? Para conocer el porcentaje del soluto, ya sabemos que la formulita que vamos a aplicar es soluto, ¿no es cierto?, dividido entre la solución, ¿sí? Y además multiplicado en este caso por el 100%, ¿verdad? Ahora, para la solución en este caso es la suma, como ya hemos indicado. Acá, bueno, vamos a aclarar, ¿no es cierto? Si acá queremos saber el porcentaje del soluto, pues sabemos que la solución es la suma, ya hemos indicado, del soluto, ¿verdad?, más el solvente, ¿sí? Más el solvente, ¿no? Y luego multiplicado en este caso por 100, ¿no es cierto? Ahora, tomando en cuenta estos números, el porcentaje del soluto equivalente a cuánto es. En este caso nos indica de 200 gramos, estamos hablando de la masa de sal, ¿no es cierto? 200 gramos. Mientras que la suma de soluto y solvente va a ser más antes la suma del soluto, 200 gramos, más del solvente, el cual es 300 gramos, ¿no? 300 gramos. Y además multiplicamos por el 100%. De esta forma vamos a calcular el porcentaje del soluto, ¿no es cierto? Realizamos esta operación, 200 dividimos entre 500, ¿verdad? Y multiplicamos por 100 precisamente, ¿no? Ustedes notarán de que los gramos se van a simplificar y de ahí podemos obtener un resultado donde va a ser equivalente o es igual más bien a 40%. Ese es el porcentaje de soluto que participa en esta mezcla. ¿De acuerdo? Por otro lado, también calculamos el porcentaje del solvente, ¿sí? Entonces, el porcentaje del solvente va a ser igual, precisamente en este caso, tomando en cuenta solvente, ¿no es cierto?, que es el líquido, en este ejemplo, ¿no? Entre la solución, ¿no? Entre la solución directamente colocamos soluto más el solvente, ¿no es cierto? Más el solvente. Y luego vamos a multiplicar por, bueno, por 100%. ¿Sí? Entonces, realizando el reemplazo correspondiente para calcular el porcentaje de solvente, va a ser igual a ¿qué? El solvente es el elemento, en este caso agua. Estamos hablando de 300 gramos, ¿sí? Vamos a dividir entre la suma de soluto y solvente, hablando de masas, ¿no? Entonces acá va a ser igual a 200 gramos más 300 gramos, ¿no es cierto? Acá colocamos 200 gramos del soluto más el 300 gramos, en este caso, del solvente, ¿no? Y luego vamos a multiplicar por 100, ¿no es cierto? Multiplicamos por 100%. Entonces, haciendo esta operación, ustedes también pueden ir realizando este cálculo. Sería 300 dividido entre 500 y multiplicado por 100, ¿no? Este resultado, les repito, ustedes también pueden ir calculando, va a dar directamente 60% en porcentajes. ¿Sí? O sea que de tal manera que en esta mezcla los porcentajes que se tienen es 40% de soluto y 60% de solvente, ¿no? Y también recordar de que la suma de estos resultados, fíjense, de los porcentajes que nos den, tiene que dar siempre el 100%. En este caso, si sumamos 40% y 60%, el resultado obviamente va a dar 100%. Solamente hablando de dos elementos. ¿Está claro? Bien, por otro lado también indicamos de que según el estado físico del solvente, digamos, según el estado, físico, indicaremos del solvente,
digamos, a las soluciones, digamos, del solvente, las soluciones más bien. Las soluciones indicaremos, pueden ser. Fíjense, ¿qué tipos de soluciones podemos tomar en cuenta? Considerando también los estados de la materia, o sea, el estado sólido, líquido y gaseoso. A ver, veamos algunos de ellos para tener una idea, ¿no es cierto? En este caso aclaramos sólidas, por un lado, y también decimos líquidas o gaseosas. Líquidas indicamos o gaseosas, ¿no? Les repito, hablando del estado de la materia. A ver, entre las principales se tiene, digamos, ¿no? Entre las principales indicaremos, entre las principales diremos, a ver, se tiene. Bueno, decimos, se tiene, indicaremos, ¿no? A ver, ¿cuáles son estas, estas soluciones? Acá voy a representar, obviamente, las que más se aplican, ¿no? En este tipo de soluciones. Y también se utilizan para un determinado o una determinada práctica de laboratorio, por ejemplo, ¿no? O en una determinada práctica indicamos de laboratorio. A ver, por ejemplo, vamos a ver una de ellas. Decimos sólido en líquido. A ver, este tipo de solución, sólido en líquido. Por ejemplo, fíjense, bueno, por ejemplo, acá indicó, ¿qué ejemplo daríamos, a ver, de esta mezcla entre un sólido y en este caso en un líquido, digamos, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? En agua. ¿Sí? En este caso, el estado sólido, bueno, es la sal precisamente. El estado líquido en este caso obviamente es el agua. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de soluciones es posible realizar. Por otro lado, a ver, líquido en líquido. Líquido indicamos en líquido. A ver, en esta combinación, ¿cuál es el ejemplo que tomaríamos en este caso en cuenta de líquido en líquido? ¿No? Un ejemplo en este caso bastante entendible, ¿no es cierto? Es alcohol. Alcohol indicamos en agua, ¿verdad? Se puede realizar esta combinación, ¿no? Bueno, alcohol indicamos en este caso en agua. ¿Sí? De líquido en líquido. A ver, veamos otra. Por ejemplo, sólido en sólido. A ver, ¿qué ejemplo daríamos de sólido en sólido en esta solución? Bueno, sólido en sólido. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el ejemplo que tomaríamos en cuenta? Sería las aleaciones metálicas, ¿no? ¿No es cierto? Decimos las aleaciones, indicaremos metálicas, ¿no? En esta solución. ¿No es cierto? Hablando, les repito, ya de sólido en sólido. ¿Sí? A ver, un ejemplo más, o un tipo de solución más indicamos. Líquido en gas, por ejemplo.
A ver, ¿cuál sería esta combinación que realizaríamos? Líquido en gas. A ver, por ejemplo, indicamos en esta solución, ¿no? Líquido en gas, tendríamos como ejemplo vapor de agua en aire, ¿no? Vapor, indicamos de agua, diremos en este caso en aire. ¿Ok? La norma principal es acá es algo notar, ¿no es cierto? Acá, según el estado físico, dijimos del solvente, las soluciones en este caso pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Entonces, es posible realizar estas combinaciones. Sólido en líquido, líquido en líquido, sólido en sólido y también líquido en gas, ¿no? Y acá estamos tomando en cuenta algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Bien, también por otro lado, ya que estamos en esta parte de las soluciones, también nos referiremos en cuanto a las fracciones molares, ¿no? Entonces acá voy a colocar como subtítulo fracción, indico, molar, decimos, de un componente en una solución. De un componente, indicamos, en una solución, ¿no? Es decir, refiriéndonos ya en este caso a los moles, ¿no es cierto? ¿De qué manera representaríamos, a ver, estas fracciones molares? Las decimos, son las siguientes. Te indicaremos, a ver, son, diremos, las siguientes. Al hablar de fracciones molares. A ver, pues acá nos vamos a referir a este tipo de fracciones, pero repito, ya desde el punto de vista de los moles, ¿no? No tanto ahora ya de porcentaje, ¿no es cierto? Solamente nos vamos a referir a las fracciones molares. A ver, por ejemplo, decimos fracción molar del soluto. Fracción, indicamos molar, bueno, del soluto indico. ¿A qué es igual la fracción molar del soluto? Está definido como moles del soluto. Acá se presentó moles del soluto, ¿no es cierto? Vamos a dividir en este caso entre el mol del soluto más el mol del solvente. Es decir, mol del soluto decimos más el mol indicaremos del solvente. ¿Sí? Esta es la relación que vamos a utilizar para la fracción molar del soluto. ¿No es cierto? O también podemos representar con la fórmula de fracción molar del soluto, colocaremos FM1, ¿no es cierto? La cual va a ser igual en este caso a N1, que es los moles del soluto, y dividido entre el número total de moles. Pues el caso NT significa el número total de moles, la cual estaría representada precisamente por la suma de los moles del soluto más los moles del solvente. ¿De acuerdo? Bien, también por otro lado podemos definir una otra relación de la fracción molar del solvente. Entonces acá indico fracción molar, decimos, del solvente. Ahora, si nos referimos a la fracción molar del solvente, acá vamos a tener los moles del solvente, ¿no es cierto? Del solvente. Vamos a dividir entre el mismo, en este caso mol del soluto, ¿no? Mol del soluto, y más el mol
del solvente, ¿sí? Es el mol, en este caso, del solvente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, estas son las fórmulas con las cuales representamos estas fracciones molares, ¿sí? Ahora, otro aspecto importante es de que la suma de estos resultados que obtengamos, ¿no? Es decir, de la fracción molar más bien, del soluto, más la fracción molar, en este caso del solvente, el resultado siempre va a dar 1. ¿Sí? Y al final podemos fácilmente comprobar. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos un ejemplo para ir aclarando este concepto, donde, bueno, vamos a colocar acá ejemplo, decimos, a ver, indicamos, hallar fracción molar, hallar, decimos, fracción molar, indicamos, bueno, fracción molar, de cada sustancia de una solución, bueno, acá decimos de cada sustancia indicaremos de una solución, digamos, ¿no? Una solución indicaremos que contenga, indicaremos 115 gramos, bueno, 115 gramos de alcohol. La fórmula química del alcohol, como ustedes recordarán, ¿no es cierto?, es igual a carbono 2, ¿sí? Hidrógeno 5, y luego multiplicado por el radical oxidil, ¿no? Esta es la fórmula química del alcohol, por si acaso, ¿no es cierto? Y 49 gramos de ácido sulfúrico, y 49 indicamos gramos de ácido sulfúrico, ¿no? De ácido indicamos sulfúrico. Ustedes también recuerdan esta formulita del ácido sulfúrico, el cual está dado su fórmula química, ¿no? Hidrógeno 2, ¿no es cierto? Azufre, oxígeno 4, ¿verdad? ¿No es cierto? Hablando de la fórmula química del ácido sulfúrico. A ver, entonces iremos respondiendo a esta pregunta que nos plantea. ¿De qué manera vamos a hallar estas fracciones molares? ¿Sí? De estos elementos, ¿no es cierto? Las cuales tenemos como dato las masas también, ¿no? De estos elementos que participan. ¿Sí? A ver, entonces, realizando la solución. A ver, empezamos indicando lo siguiente. Vamos a calcular el peso molecular del alcohol. ¿Sí? Peso, indicamos molecular decimos del alcohol. ¿Cómo calculamos el peso molecular, en este caso, del alcohol? Tal como habíamos indicado, está dada con la fórmula de carbono 2, hidrógeno 5, y el radical, en este caso, oxidrilo. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, tomar en cuenta dos carbonos, ¿no? Acá colocamos 2 por, pues sabemos que el peso atómico del carbono es 12, ¿verdad? Y en este caso tendríamos ya 24, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tomar en cuenta el hidrógeno. Acá en esta formulita, como puedes notar, participa 6 hidrógenos, ¿no? Acá 5 y acá 1, 6. Por lo tanto, decimos participa 6 hidrógenos. Y sabemos que el peso atómico del hidrógeno en este caso es 1.
Por lo tanto, realizando esta multiplicación, directamente va a ser 6. ¿Sí? También tenemos el oxígeno, pero tenemos un solo oxígeno, ¿no es cierto? Y del oxígeno, su peso atómico, sabemos en este caso que es 16, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acá tenemos precisamente 16. Entonces, realizando esta suma, directamente vamos a tener 46, ¿no? Estamos hablando de 46, pero fíjense en unidades de gramo sobre mol, ¿no? Por otro lado, el peso molecular del ácido sulfúrico. A ver, también calcularemos el peso molecular, decimos, bueno, del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Del ácido indicamos sulfúrico. Como ya sabemos de que la fórmula del ácido sulfúrico es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Similar al que hicimos para el alcohol, ¿no es cierto? Acá participa 2 hidrógenos, ¿no? Donde vamos a hacer la operación 2 por 1, y esto directamente es 2. ¿No es cierto? Tenemos un solo azufre, por lo tanto acá tenemos un solo azufre, y del azufre su peso atómico, estamos hablando de 32, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos 32, y acá directamente vamos a tener 32. Por otro lado, participa 4 oxígenos, entonces acá colocamos 4 oxígenos, ¿no? Sabiendo que en este caso del oxígeno, su peso atómico es 16, y de 6 por 4 sabemos que es 64, ¿no es cierto? Y haciendo esta suma vamos a tener 98. Pero 98 gramos sobre mol, ¿no? Ahora, también aclararles de que, fíjense, para hallar estos pesos atómicos, por ejemplo, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, jóvenes, ya está en la tabla periódica, ¿sí? Acá ya están esos datos, ¿no es cierto? De estos pesos atómicos, ¿verdad? En algunas tablas está como masa atómica, es lo mismo, ¿sí? En algunas tablas periódicas está como masa atómica. Entonces, de ahí estamos obteniendo los valores de 12, de 1, 16, este caso del azufre también 32. ¿De acuerdo? Bien, es una vez que hemos calculado aquello, indicamos hallando números de moles. A ver, hallando, diremos, números, indicamos, bueno, de moles. ¿Cómo calculamos estos números de moles? Por ejemplo, para el alcohol, ¿no? Para el alcohol, en este caso, que es el solvente, por ese caso. ¿No es cierto? Para el alcohol, que es el solvente. ¿Cómo vamos calculando este número de moles? A ver, entonces, vamos a ir aplicando la formulita que también ya la conocemos, de que el número de moles es igual a la masa de la sustancia dividido entre el peso molecular, ¿sí? Entonces vamos a aplicar de que, fíjense, N1 llamaremos es igual a la masa dividido, indicamos, entre, a ver, el peso molecular, ¿no es cierto? A ver, entonces, este número de moles estamos indicando N1. Si hablamos del alcohol, ¿no es cierto? Es igual precisamente a, decimos, a ver, nos referimos a 115, ¿no? ¿No es cierto? Nos referimos a 115 gramos, ¿sí? Y si hablamos del alcohol, vamos a dividir entre 46, ¿verdad? ¿No es cierto? Vamos a dividir entre 46 gramos sobre mol. Estamos haciendo esta operación, bueno, acá vamos a multiplicar gramos con gramos,
y el resultado va a estar en moles. ¿No es cierto? Y 115 dividido 46, ustedes también pueden realizar esta operación, nos da 2.5. ¿Sí? Da 2.5, ¿no? En forma similar procedemos para el ácido sulfúrico, que en este caso es el soluto. Ácido, decimos sulfúrico, ¿no es cierto? En este caso, para nosotros es el soluto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para el soluto? Vamos a aplicar también la formulita de que N2 es igual a la masa de este elemento dividido también entre su peso molecular, ¿no? De tal manera que el número de moles que vamos a obtener, si hablamos en este caso del soluto, va a ser 49 gramos, ¿sí? 49 gramos, y luego dividimos entre el peso molecular, en este caso ácido sulfúrico, bueno, acá está, 98 gramos sobre mol. Entonces, de igual manera, ustedes notarán de que gramos se va a simplificar, y si hacemos esta operación, directamente va a estar dada, ¿no es cierto?, con el resultado de 0,5, ¿no? 0,5 indicamos moles. Entonces, hasta acá lo que hemos calculado es el número de moles de los dos elementos. Ahora, ¿cuál es la fracción molar del solvente? Aquí indicamos fracción molar, decimos en este caso del solvente, ¿no es cierto? Y el solvente es el alcohol, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá aclaramos, estamos hablando del alcohol, ¿no es cierto? Y la fórmula que vamos a tomar en cuenta, en este caso, es la FN1, ¿no? Y esta fracción molar va a estar dada precisamente por moles, indicamos por moles, decimos del solvente, ¿no es cierto?, del solvente dividido entre el número total de moles, tanto del solvente como del soluto. O sea, vamos a dividir nuestras palabras entre moles del soluto, ¿no es cierto?, moles del soluto, más, en este caso, moles, indicamos, del solvente. ¿Sí? ¿No? Ahora, como ya tenemos estos resultados, ¿no es cierto?, pues, por lo tanto, esta fracción molar del solvente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, bueno, a 2.5, ¿no? 2.5 en este caso moles, dividido entre 0.5 moles. 0.5 moles más el 2.5, ¿verdad? 2.5 en este caso moles del solvente. Bueno, decimos moles también, ¿no? Entonces acá vamos a obtener un resultado de esta fracción molar, ¿no? Ustedes también pueden ir realizando esta operación. El resultado da 0,833. Es adimensional, ¿no? Porque se va acá a eliminar moles con moles, simplifica, ¿no? En forma similar vamos a proceder, bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos.